Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre el libro de Apocalipsis. En esta ocasión estaremos considerando del capítulo 14, los párrafos 6 y 7. La escritura nos dice así: Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Luego de haber dado las características de aquellos 144,000, Juan hace otro anuncio de lo que ve. Vi otro ángel. Como podemos ver en estas escenas celestiales, no faltan los ángeles. Qué importante será que nos habituemos a su existencia y a sus manifestaciones, porque son ministros de Dios, siervos que hacen aquello que les es ordenado y que han dado testimonio de su poder y obediencia. La tradición religiosa ha logrado desvirtuar su existencia, creando sobre ellos un velo de culto que de ninguna manera tiene sustento en la palabra del Señor. No obstante, solo uno de ellos ha procurado la adoración para sí, y por ello fue destituido de la presencia de Dios, del Dios Altísimo, y aunque en su expulsión arrastró a la tercera parte de los ángeles creados, las otras 2/3 partes de ellos existen para el servicio del Dios vivo y de nosotros, sus hijos e hijas. El párrafo 20 del capítulo 103 del libro de los Salmos nos da una descripción sobre estos espíritus. Bendigan al Señor ustedes, ángeles poderosos, que cumplen sus órdenes y obedecen su voz. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, todos ustedes sus siervos que cumplen su voluntad. La carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 14, nos recuerda su ministerio. ¿Acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Y el capítulo 91 del libro de los Salmos, en los versos 11 y 12, añade: el Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Y han estado presentes en diferentes momentos presentados en la palabra, como en la anunciación dada a María o en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y aun cuando Abraham, por orden del Señor, iba a sacrificar a Isaac. También, luego de ser tentado por el diablo en el desierto, los ángeles servían al Señor, según consta en el capítulo 4, verso 11 de la versión del Evangelio de Jesús, escrita por Mateo. Entonces aquí Juan ve otro ángel, uno más de los que han sido mencionados hasta este punto, y nos da su ubicación y propósito, el cual volaba en medio del cielo, tenía el Evangelio eterno. Con los avances de la ciencia y la tecnología, hay quienes pretenden identificar a los ángeles con aparatos dirigidos a control remoto, drones, ellos dirían. Pero aunque la ciencia avanza y cada vez es más frecuente el uso de aparatos voladores y aún que se han abierto archivos que el Pentágono había mantenido en secreto respecto de los famosos ovnis, que por supuesto ahora ya no los llaman así, ahora son FANI, que significa fenómenos aéreos no identificados, y que alguien acabará llamando ovnis reloaded. Nada de eso sustituye la acción de los ángeles creados por Dios, seres espirituales que pueden manifestarse con aspecto humano y la capacidad de volar, aunque en la palabra no se diga que tengan alas, salvo aquellos que son descritos con ellas, querubines y serafines. Entonces, este ángel vuela en medio de los cielos, pero lo importante no son sus facultades antigravitacionales, porque simplemente no son seres del ámbito natural, sino lo
no es lo importante, sino lo que él porta, el evangelio eterno, las buenas noticias que impactan la eternidad. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? La salvación que es por la fe en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo escribió a los de Corinto en su primera carta, en el capítulo 1, versos 21 al 24, lo siguiente: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero, y para los no judíos una locura, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versos 9 al 11 lo explica, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Y este ángel es portador de estas buenas noticias que 2000 años después de su proclamación es enviado para predicarlo nuevamente a toda nación, raza, lengua y pueblo. ¿Habrá algún ser humano no incluido? Por supuesto que no, porque como sabemos, Dios no hace acepción de personas y no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos volvamos a Él. ¿Y por qué es enviado este ángel a predicar el Evangelio eterno? ¿No es esa la tarea de la Iglesia del Señor? Efectivamente. Pero lo que podemos deducir de ello en primera instancia es que en ese momento en el que aparece este ángel, la Iglesia ya no está presente en esta tierra, está con el Señor. Y en segunda, que sea tal la debilidad de la Iglesia provocada por la aplastante multiplicación de la maldad de estos últimos tiempos, que haya abandonado la fe y por consiguiente la gran comisión. Esto con fundamento en lo anunciado por Jesús y escrito por Mateo en el capítulo 24, versos 21 y 22. Porque entonces habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Y lo que Pablo escribió a los de Tesalónica en su segunda carta, capítulo 2, versos 1 al 4, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Ese ángel decía con fuerte voz: teman a Dios, denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temer a Dios y darle gloria con cada área de nuestra vida es la tarea del ser humano en esta tierra. Evidentemente, solo lo harán quienes le conozcan de forma íntima, y el único camino para lograrlo es Cristo. De esto podemos concluir que este es un anuncio terminal. El tiempo para tener dudas se acabó. El tiempo para ser una iglesia tibia se acabó.
El tiempo para pretender y aparentar ser de Cristo llegó a su cumplimiento. Ahora será lo que deba ser, sin miramientos y sin peros. Y quien tenga al Hijo de Dios tendrá la vida, y quien no lo tenga habrá de morir por la eternidad. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. Un nuevo reconocimiento al Dios vivo por su creación y por su favor para con la humanidad entera, a la que provee de agua dulce para que pueda vivir. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.